En el mundo inicia en Ecuador, donde 8 personas fallecieron y 2 resultaron heridas en la madrugada del domingo tras un ataque armado frente a una discoteca en Santa Lucía, provincia de Guayas. Los agresores llegaron en 2 camionetas y dispararon contra un grupo que consumía alcohol en la vía pública y luego huyeron. Entre las víctimas se encontraba Jorge Urquizo, hermano del alcalde local y propietario del establecimiento. La policía encontró cerca de 80 casquillos de bala, incluyendo munición de fusiles automáticos, y detuvo a una persona armada en la zona, aunque no se ha confirmado su participación en el ataque. Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que afecta a Ecuador, antes considerado un país pacífico de la región. La guerra entre bandas criminales ha convertido al país en uno de los más violentos de América Latina, llegando hasta un promedio de 25,52 homicidios por día en el primer semestre del año. Las autoridades continúan investigando el ataque, mientras la comunidad local enfrenta el impacto de esta tragedia que refleja el deterioro de la seguridad en zonas rurales del país. 10 personas murieron y 38 resultaron heridas tras el despiste de un bus interprovincial de la empresa Selvasur que cayó al río Inambari en el sector Guayabamba de la ruta Juliaca-San Pedro-Putina-Punku en Puno. El accidente movilizó a personal de rescate de la Policía Nacional del Perú, que trasladó a los sobrevivientes al Hospital de Apoyo Sandia. Entre los heridos hay 8 menores de edad y el pronóstico de varios pacientes es reservado. Varios de los rescatados responden a los nombres de Rubén Quispe, Magali Cuno, René Cruz, Gustavo Mamani, Pablo Cruz, Zenobia Quispe, Lourdes Lipa, Percy Arpita, María Timotea Zacaca y Maribel Larico. 4 cuerpos fallecidos fueron recuperados y llevados a la morgue, mientras que otros 6 permanecen atrapados entre los restos del vehículo debido a la complejidad del terreno. La Fiscalía y la Municipalidad Provincial de Sandia coordinan el levantamiento de cadáveres y el uso de equipos especializados para continuar con las labores de rescate. Las autoridades investigan si el accidente se debió a una falla mecánica o a un error humano. Australia anunció que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea de Naciones Unidas a realizarse en septiembre, sumándose a iniciativas similares de Francia y Reino Unido. Así lo dijo el primer ministro Anthony Albanese durante una rueda de prensa transmitida por el canal público ABC, quien afirmó que la solución de 2 estados es la mayor vía para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y aliviar el sufrimiento en Gaza. La decisión fue tomada por el gabinete australiano tras expresar preocupación por los planes de Israel de ocupar la ciudad de Gaza y por la negativa de ayuda humanitaria en la región. La ministra de Exteriores, Penny Wong, respaldó el anuncio señalando que septiembre es el momento adecuado para impulsar la paz. Sin embargo, la medida fue duramente criticada por el presidente israelí Isaac Herzog, quien la calificó como una recompensa al terrorismo y un error que no beneficiaría a los palestinos ni contribuirá a la liberación de rehenes. El gobierno australiano, ante la situación, también ha tomado medidas internas para enfrentar el aumento del antisemitismo y la islamofobia en su país, producto de la perspectiva de su población en cuanto a la realidad dentro de esta zona del mundo. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha dictado una sentencia que establece la paridad de género obligatoria en las fórmulas presidenciales a partir de las elecciones nacionales de 2030. El fallo responde a una acción presentada por el diputado Israel Huatar e implica que si el candidato a la presidencia es hombre, la vicepresidencia deberá ser ocupada por una mujer y viceversa. Fue Huatari quien solicitó extender la paridad más allá de la Asamblea Legislativa y se fundamenta en los artículos 8, 11 y 14 de la Constitución que garantizan igualdad, no discriminación y equidad en el ejercicio del poder político. Durante el anuncio en la Universidad Pública El Alto, el magistrado Iván Espada explicó que la medida no se aplicará en los comicios de 2025 para no interferir en el proceso electoral en curso. Sin embargo, a partir de 2030 será de cumplimiento obligatorio. El TCP calificó la decisión como histórica y reafirmó su compromiso con los derechos políticos de las mujeres, destacando que la sentencia busca garantizar su participación equitativa en los cargos de mayor poder político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en rueda de prensa que busca que Rusia devuelva parte del territorio invadido a Ucrania. De acuerdo con el mandatario, Rusia ha ocupado algunos territorios muy importantes de ese país e intentará recuperar una parte para Ucrania.
Esto considerando elementos como el mar, al que Trump se refirió al expresar que Ucrania tenía unas 1000 millas de mar que han desaparecido. Esta afirmación, hecha días antes de la reunión que sostendrá con su homólogo ruso, va totalmente en contra de las exigencias de Vladimir Putin, quien insiste en que Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson sean reconocidos como parte de su país. Sin embargo, reafirma una de las premisas que adelantó el vicepresidente J.D. Vance de que ninguna de las dos partes quedaría extremadamente feliz con el acuerdo de paz planteado por su presidente. A pesar de ello, es preciso destacar que este acuerdo tampoco sigue los deseos de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien pide que los territorios adheridos a la Federación Rusa durante el conflicto sean devueltos a su país, puesto que pertenecen a él constitucionalmente. Para terminar, el periodista palestino Anas al-Sharif, reconocido corresponsal de la agencia Al Jazeera, fue asesinado junto a otros 5 reporteros en un bombardeo de precisión del ejército israelí en la ciudad de Gaza. El ataque ocurrió cuando los periodistas se encontraban en una tienda de campaña cerca del hospital Shifa y poco antes de morir, al-Sharif publicó un video alertando sobre la intensificación de los bombardeos. Es preciso decir que Israel lo acusó de pertenecer al grupo islamista Hamas, aunque no presentó pruebas verificables de esa vinculación. Con este asesinato, la ofensiva ha elevado a 238 el número de informadores muertos en Gaza desde el inicio del conflicto. Esto según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí. Las autoridades locales y organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas habían advertido previamente sobre los riesgos que enfrentaba al-Sharif, denunciando una campaña de desprestigio en su contra. Hamas y el gobierno gazatí condenaron el ataque como un crimen brutal y pidieron a organismos internacionales que se pronuncien sobre el asesinato sistemático de periodistas palestinos. El gobierno de Venezuela anunció que no reconocerá ninguna decisión de la Corte Internacional de Justicia respecto a la disputa territorial con Guyana sobre el Esequibo. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, calificó el proceso judicial como fraudulento y afirmó que Venezuela no acatará ninguna sentencia, pese a haber entregado documentos que, según el Ejecutivo, demuestran sus derechos sobre el territorio. Rodríguez reiteró que esta acción no implica reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ e insistió en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento válido para resolver la controversia, un conflicto por una zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados que se remonta al laudo arbitral de París de 1899, al que Venezuela considera nulo. Recuerde que en mayo, el país celebró elecciones en la región disputada, reafirmando su reclamo sobre lo que denomina su estado número 24. La vicepresidenta llamó a Guyana a negociar de buena fe, sin recurrir a amenazas ni apoyo de potencias extranjeras. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.